En Radio UPB presentamos Transformación Social y Territorio, un programa de conversación con los académicos Felipe Saravia y Alexander Panés, sobre procesos de cambio social y su vínculo con los territorios. Hola estimadas, estimados, comenzamos nuevamente otra edición de nuestro programa Transformación Social y Territorio, acá en la radio de la Universidad del Biobío. Yo soy Alexander Panés y contarles de que hoy vamos a tener un programa bastante diferente, fuera de la programación que teníamos, pero también creíamos, ¿no es cierto?, quienes pensamos este programa, de que era fundamental hacer un cambio en la agenda porque realmente no han sido días normales en Chile, ¿ya? Y yo creo que es una primera cosa que tenemos que asumir, o sea, no hay un estado de normalidad frente a todo lo que ha ocurrido. Y sin duda decir de que han sido días muy intensos, ¿ya?, con muchas sensaciones mezcladas también al mismo tiempo, ¿no? Ver la cantidad de gente movilizada en las calles, perdiendo el miedo, efectivamente saliendo y denunciando como basta, como agotamiento a este sistema neoliberal que nos oprime y que nos explota, ya literalmente hasta nuestra última gota de sangre, y además de eso hasta la última gota de nuestras aguas, de nuestros bienes comunes naturales, de nuestros bosques. ¿Ya? Entonces, claro, hemos visto eso por las calles, pero al mismo tiempo también hemos visto una respuesta desmedida y completamente represora por parte del Estado, y particularmente el gobierno de Sebastián Piñera, a través de la declaración del estado de emergencia y todo lo que ha ocurrido después, ¿ya? Situaciones lamentables, muy tristes y también preocupantes, en la cual hemos visto una violación sistemática de los derechos humanos y un exceso por parte de las fuerzas policiales y militares. Entonces, en ese contexto es que vimos la necesidad de conversar justamente con algunas de las voces que están movilizadas, que están actualmente en las calles de Chile, y conocer un poco más respecto a cuáles son sus reivindicaciones y cómo están leyendo este escenario, ¿ya? Así que para eso, bueno, estamos muy contentos de tener acá como invitada a Francisca Rubio, sí, ¿ya?, que es de la coordinadora del movimiento 8M. Y además de eso, es vocera de Unidad Social. Así que bueno, bienvenida, Francisca. Muchas gracias, gracias por la invitación. Felipe, también ahí que está. Sí, bueno, sumarme a tus palabras, Alexander, yo creo que estamos en una situación especial como país. Algunos la ven como una crisis, pero también las crisis pueden constituir oportunidades de cambio, de viraje hacia la dirección del país. En ese sentido, creemos importante como universidad, nosotros lo hemos conversado en otras instancias anteriores, tomar una opción de vincularnos sistemáticamente con los movimientos sociales, con las organizaciones, porque creemos que los cambios sociales, como este programa trata sobre transformación social y territorial, no nacen desde el Estado hacia abajo, nacen en una vinculación en la cual son muy activos los movimientos sociales. Entonces por eso estamos muy contentos que haya aceptado la invitación. Gracias. Y queríamos partir con una pregunta. ¿Qué es el movimiento o unidad social? Bueno, eso es muy bueno que podamos conversarlo, porque Unidad Social es un conglomerado de muchas organizaciones sociales, políticas, civiles, espontáneas, no sé, colectivos. Nace esta necesidad más o menos a fines de agosto de juntarse, y nos empezamos a ordenar para la marcha del 5 de septiembre, porque nosotros como una de las organizaciones que están desde el origen, No Más FP, CUT, Coordinadora 8M, que estuvo estaba ahí en la gesta, las organizaciones de salud, nos cansamos, basta, nos unimos, porque llevábamos tanto desde el tema del medio ambiente, el tema de las mujeres, el tema de la salud, el tema de la AFP, luchas individuales por sectores. Entonces salía la marcha del sábado de la No Más AFP, la marcha el domingo del No al TPP-11, pero había un desgaste, o sea, llevábamos años marchando y no logrando nada. Y una respuesta que nació fue unirse. Y salimos todos juntos a la calle un 5 de septiembre, para luego después reorganizarnos para un 6 de octubre. ¿Ya? Y nosotros veníamos sumando gente,
Nosotros, nuestra idea era empezar a juntar las demandas, empezar a ver que habían ejes estructurales comunes y empezar a llegar a acuerdos. O sea, si las organizaciones sociales éramos capaces de llegar a un acuerdo, de hacer un frente común, esto iba a cambiar. Y eso fue de alguna manera lo que motivó y gatilló el juntarnos. Y para este estallido social de ahora, del 19 de octubre más o menos, nosotros ya estábamos. ¿Qué pasó? Que estuvimos en las calles. Estuvimos por No Más AFP, estuvimos porque no queremos ese tipo de pensiones para la vejez, estuvimos las mujeres porque estamos cansadas de la violencia patriarcal y sexual que se nos ejerce durante las marchas y fuera de las marchas. Así como también los gremios de la salud, la pesca, etcétera. Y hemos estado en esto y creemos que esta es una tremenda oportunidad para darnos cuenta y abrir las conciencias de que la lucha al final es por algo en común. Una nueva constitución, que nosotros no aceptábamos fuerza ni violencia como lo ejercieron los militares y los carabineros, pero de ahí partir. Y entender que tenemos que llegar a acuerdos desde las bases. Eso. Súper. ¿Quiénes componen Unidad Social? Bueno, hoy en día hay más de 40 organizaciones, desde centros culturales, juntas de vecinos, organizaciones que son más conocidas. Yo te nombré a No Más AFP, te nombré al Movimiento 8M, en los gremios de la salud, está ANEF, está la CUT, está el Colegio de Profesores, está Pencopolitania, está MEC, no me sé los nombres de la Junta de Vecinos que están. Hay juntas de vecinos también. Sí, hay dirigentes de juntas vecinales, está el Chilecosoc, está uniones comunales de Hualpén, van llegando, van aceptando, van diciendo sí, estamos de acuerdo, se van sumando algunas acciones, pero la idea también es que en los propios territorios este mensaje llegue, por lo tanto nos juntamos, acordamos una formalidad de trabajo y después nos desplegamos a los territorios. Está FENAPO, que es una Federación Nacional de Pobladores, y empezamos a trabajar, a organizarnos. La gente, a través del proceso de dictadura, se rompió el tejido social. Y quizás este proceso de crisis, que no es lo que nosotros como Unidad Social y muchas otras organizaciones que no están en Unidad Social buscan, se ha ensuciado en los medios con solamente imágenes de destrozo y desmanes que nosotros rechazamos categóricamente. Las marchas han sido de cacerola, las marchas han sido con arte, con música, con grito, ha sido en unidad, ha sido familiar. Lamentablemente aquí hay un aprovechamiento de alguien que no es la sociedad para ensuciar y enlodar las demandas sociales justas y legítimas que estamos nosotros difundiendo. Okay. Y este es un movimiento que surge desde las grandes ciudades, Concepción, Santiago, Valparaíso. ¿Cómo se da esa relación entre...? Bueno, las organizaciones que están desde el origen son organizaciones que tienen una estructura a nivel nacional. Claro. Ya No Más AFP está en Santiago y en todo Chile. La CUT está en Santiago y en todo Chile. La ANEF, igual, la coordinadora 8M, que es la que presenta en Santiago, está presente a través de nosotros como movimiento que adherimos a la coordinadora y otras coordinadoras que tienen, porque los nombres aquí pueden ir variando, claro, pero hay. Y así, como se estructuran a nivel central una unidad social nacional, nosotros replicamos acá. ¿Ya? Porque somos parte de las mismas organizaciones. Porque esto de empezar a decir, no, es que a mí no me tienen que decir, no, aquí hay una estructura nacional de una demanda que a todos nos llega. Luego hay una bajada particular, por ejemplo, esta zona, nosotros tenemos muchos temas ambientales que son particulares y son relevantes, porque es una zona netamente productiva. Y eso no se va a obviar, pero se tiene que ir trabajando y ordenando porque son muchas las demandas. O sea, uno empieza a conversar con otras organizaciones y nosotras como mujeres tenemos un pliego exigente y no vamos a ceder, pero así también nos encontramos con el medio ambiente, con los No Más AFP. Entonces hay que llegar a un consenso y después ir trabajando uno a uno y en la medida del tiempo. Hoy día estamos en estallido social que nos obliga a estar en acuerdos generales. Después quizás venga, y la idea de esto para nosotros es que esto se mantenga, que Unidad Social no desaparezca, porque no surgió en esta crisis. Claro. Por lo tanto, deberíamos tener las capacidades de que después de la crisis sigamos trabajando y quizás con la crisis seguir trabajando. Sí. Bueno, antes que nos vayamos a nuestra primera pausa,
quería justamente que pudiera hablar un poco de la lucha que están haciendo las mujeres en particular. Entonces, ¿cómo entra 8M, el movimiento 8M dentro de Unidad Social? ¿Cuáles son las pautas particulares? Y también yo creo que es importante, no todo el mundo también, a pesar de que ha sido una revolución de las mujeres, no todo el mundo tampoco también sabe qué es 8M. Claro. Bueno, nosotros como movimiento 8M Concepción nacemos el 2016 para las primeras marchas masivas, 2017, y el 2018 empezamos a trabajar en esto de contra la violencia. O sea, nos definimos, primero es una cosa de unirse, porque somos mujeres, somos violentadas, somos acosadas, tenemos una brecha salarial, nosotros tenemos muy claro en el movimiento que el trabajo doméstico es un trabajo, que nuestra carga es 3 o 4 veces mayor a la del hombre, tenemos remuneraciones menores, tenemos unas pensiones menores, nos castigan hasta en la salud. Por lo tanto, nuestra lucha era consciente desde el inicio y empezamos a tener que ordenar, porque uno dice, ¿contra qué? Y es tanto que también contra la violencia hacia las mujeres, y en este caso fue violencia física, emocional, económica, patrimonial, psicológica, y empezar a enseñar y educar a las mujeres desde que se dieran cuenta, desde trabajos territoriales como simples conversatorios, tertulia, de repente actividades mucho más pequeñitas, más íntimas, donde nosotros a veces ni siquiera hablamos, nosotros les entregamos el espacio y las mujeres empiezan a conversar de sus historias y van detonando muchas veces testimonios de violencia que han guardado por 40 años y de alguna manera ir sacando de sus cuerpos y exteriorizando y verbalizando ese dolor, y cuando la mujer ya logra verbalizar es real y tú puedes hacer algo al respecto. Y ese ha sido nuestro enfoque, y educar sobre los derechos que tenemos. Nosotros trabajamos muy bien con Abofem Bio Bio, que es la Asociación de Abogadas Feministas, participamos con las coordinadoras de feministas autoconvocadas, con otras organizaciones feministas, y por lo mismo el 2018 hicimos un tremendo trabajo para convocar a la marcha junto con muchas otras, porque las feministas, al igual que en este tipo de organizaciones sociales, hay un grupo, 2 grupos, 3 grupos. La idea es que también entendamos que hay que unirse, de alguna manera hay que unirse. Así que desde esa manera nosotros hemos trabajado lo que es, en nuestro caso, la violencia en todos los aspectos que nosotros vamos pudiendo manejar. Si no tenemos la expertise, articulamos con Abofem, con psicólogos, porque todas tenemos expertices, pero no siempre son las que necesitamos. Y nos ingresamos a Unidad Social porque también nosotros nos hemos vinculado y declaramos en nuestros principios que atentar contra la mujer es atentar contra los derechos humanos. Por lo tanto, desde nuestras definiciones nos hemos adherido a todas las demandas, actividades y acciones que han hecho las organizaciones de detenidos desaparecidos, de expresos políticos y de derechos humanos en general en Concepción. Por lo tanto, esas organizaciones también están en Unidad Social, porque tiene que ser coherente esto, tiene que ser coherente. Desde ahí nosotros hemos ido trabajando. Súper. Hay vamos a ir con la primera canción del capítulo. Hay una canción que en este escenario ha salido en varias marchas, que es la canción de Víctor Jara, la tenemos por ahí, El Derecho de Vivir en Paz. Así que vamos a escucharla y después seguimos conversando. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Queremos entrar de lleno a la situación actual por la que estamos atravesando como país. Hay un estallido social que al parecer surge en Santiago, ¿cierto?, a raíz de esta alza de la tarifa del metro. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Veían venir lo que eso desencadenó como movimiento, como agrupación de organizaciones sociales? ¿Estuvieron alguna incidencia en el desencadenamiento de todo lo que ha ocurrido? ¿Cómo lo ven? Mira, haciendo una pequeña reflexión, porque estábamos conversando en off, yo creo que sí se veía venir. Nosotras, como organizaciones de mujeres, llevábamos haciendo meeting, marchas, conversatorios, y uno veía en tribunales el TPP-11, no al tema del agua, por ejemplo, la sequía. O sea, yo creo que eso fue un detonante que empezó a tocar a la gente de una manera muy profunda. Ya, porque de repente como que empezamos a cachar que nos habían vendido todo el agua y estábamos sin agua, y después de la primera protesta masiva apareció mágicamente el agua en el Aconcagua. O sea, hay un video que muestra que ahora corre agua. Entonces yo creo que nosotras, las mujeres que estábamos activas, y todas las otras organizaciones sociales, No Más AFP, la CUT, ANEF,
se me quedan todas en el tintero, pero sí lo veían venir y estaban diciendo, no nos gusta esta ley, no es lo que nosotros tenemos planteado, pero aquí hubo una actitud terca, sorda y quizás arrogante del gobierno de turno que no escuchó y seguía planteando proyectos que no eran de la mayoría. Eran proyectos armados por ellos mismos que solamente estaban favoreciendo y reforzando el sistema y el lucro privado. Entonces, de alguna manera, yo creo que las personas sí lo sentían como un agobio. Y luego, los 30 pesos no son 30 pesos, son 30 años que se acumularon. Y fue el detonante. Pero yo creo que hace rato, incluso abogados como el abogado Atria, en el 2013, en junio, en un programa de canal, no me acuerdo cuál, habla de esta desazón, de esto de que si seguimos con los hechos de corrupción, si seguimos con el extractivismo solamente y con la apropiación en un segmento del 1% de los recursos, esto no va a dar para más. Y él lo dijo el 2013. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una ceguera, una sordera y una actitud de que somos nosotros un recurso más, las personas. No somos personas. Nos ven como un recurso más. Y eso es lo que nosotros estamos en estos momentos tratando de que el resto de la sociedad que no estuvo en esas marchas mensuales, semanales, por distintos temas, entienda que no es de ahora, que no es los 30 pesos, que es el agua, que son la violencia con la cual reprimen a las mujeres, la violencia. Por ejemplo, la ministra Pla está diciendo en los medios que no hay denuncias por acoso o abuso sexual. Mentira. Entonces, esa facilidad con que mienten, yo creo que ya simplemente rebalsó el vaso. Yo creo que muchos lo veían venir, muchos dieron alerta, las organizaciones sociales con sus marchas pacíficas, con su meeting, con levantar carteles, también estaban advirtiendo que estábamos reclamando, que llevábamos años. ¿Cuántas veces ha marchado Nomás AFP en el tiempo? Claro. ¿Cuántas veces ha hecho esa marcha magnánima nacional? Y todavía... Y viene una señora que está en un juicio, que está muriéndose o que va a perder la casa. Sí. O sea, fueron muchas noticias que ya detonaron. Yo lo veo así. Sí. Hay un ambiente que, claro, que explica, porque hay un montón de factores que se asocian a la desigualdad estructural que hay en Chile, que en alguna medida generaron la situación, ¿cierto? Pero el movimiento es un movimiento bastante inorgánico. O sea, la gente cuando sale no necesariamente son personas que están militando en un partido o que están en organizaciones. ¿Cómo se explica que personas que no tienen una militancia o que no tienen a veces ni siquiera como conciencia política muy coherente uno entre otros? ¿Por qué ahora salieron? ¿Por qué ahora salieron? Yo creo que hay que ponerlo en una perspectiva de que esto no tiene un nombre de alguien que lo esté dirigiendo. Esto es una reacción espontánea y completamente aguerrida y pacífica, que no es como lo muestran los medios, pero es una actitud y una acción pacífica de la sociedad en su conjunto. Porque si bien es cierto, el alza de precios fue en Santiago, y el estallido se surgió porque esto, que todavía hay un meme por ahí que mira el medio efecto que causó que tú te saltaras del metro, simplemente se replicó y fue la excusa que quizás todos estábamos esperando, todas y todos, para poder empezar ya a decir basta, porque ya nosotros no llegamos a fin de mes. A nosotros no nos alcanza, tenemos que volver a endeudarnos. Los que trabajan en la zona central, que necesitan para sus sembradíos más pequeños agua, no la tenían. Y te mostraban en internet unos cerros y cerros de palta. O sea, y el gobierno no hace nada. O sea, en AFP, un juez que está ahí viendo que o sea, yo creo que saber o darse cuenta de que todo ese dinero que tú trabajaste no tenés derecho a sacarlo por nada, ninguna razón. Yo creo que se fue sumando y fue una reacción espontánea, potente y honesta de las personas. Y lamentablemente se han infiltrado manejos políticos y mediáticos que no han permitido que este mensaje llegue a aquellos que todavía no salen a las calles. Sí, bueno, antes de nuestra segunda pausa, tú hablaste, respecto a la respuesta del gobierno y todo lo que ha ocurrido y particularmente la violencia, ¿no? Y son justamente en estos momentos donde también se evidencia, estos momentos de crisis, estos momentos de represión, donde se evidencia también la violencia patriarcal, ¿no? Entonces, te quería preguntar también, ya que como Movimiento 8M, ¿cómo han visto ustedes la acción de las fuerzas del Estado respecto a la violencia, particularmente hacia las mujeres? Porque se ha hablado varias cosas, ¿no es cierto?, se han desmentido, pero
¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto a eso? Primero, en términos muy generales, nosotros, hicimos una asamblea reflexiva como movimiento la semana pasada, y de ahí salieron ideas centrales que nosotros queremos denunciar. Y como algo general, entendemos que aquí hay un actuar clasista de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes agreden y violentan a las y los chilenos que van a manifestarse. Los agreden de manera clasista porque ellos no van a agredir a las marchas y protestas de otros sectores, pero la gente más popular que sale en las grandes, en los centros, no en sectores más acomodados, no tienen el mismo trato. Las poblaciones son mucho más duros y realmente violentos. Y respecto a las mujeres, efectivamente hay una violencia que nunca ha desaparecido y no cambió con este momento histórico. Siguen siendo patriarcales, machistas y violentos. A nosotros nos vulneran, nos toman y nos agarran, no nos dejan ningún derecho de defensa, no nos tratan como corresponde. A nosotros, si nos detienen, nos tiene que atender una mujer. Nosotros no podemos ser manoseadas porque nos empiezan a toquetear, nos acosan, y hay acusaciones de violencia y de violaciones en algunos casos que están siendo investigados, pero a nosotros nos llama mucho la atención porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene un informe bastante actualizado de los casos que existen y de las denuncias por acoso y violaciones que ya hay desde la perspectiva de las mujeres, y vuelvo a reiterar, y desde el gobierno existe un silencio y un ocultamiento de estas situaciones, además de que denunciamos montajes en algunas de las detenciones que han habido que vulneran. Es como volver a la dictadura en cuanto a que inventaban situaciones, ponían un par de personas, tomaban la foto, salían en el diario y lo validaban. No, aquí estamos haciendo exactamente lo mismo con personas. Nosotros vemos que este gobierno a las mujeres las denosta, las violenta, las acosa, y exigimos en ese sentido justicia y reparación respecto de esos actos y de todos los que hemos venido nosotras denunciando en el tiempo. Súper, vamos a ir con una segunda pausa, si les parece. Tenemos una canción de un cantante chileno, Tata Barahona, un clásico para los que les gusta la música chilena. No le entregues el poder. Vamos a este tercer bloque del programa Transformación Social y Territorio acá en la Universidad del Biobío. En Concepción. Sede Concepción. Acreditada. Es que es grande la... Yo soy la de Concepción. Bueno, y seguimos conversando con Francisca Rubio, vocera de Unidad Social y también participante del movimiento 8M acá en Concepción. Y lo que queríamos que nos pudieras contar un poco es, bueno, ¿qué es lo que está demandando Unidad Social en este momento, en este contexto? ¿Cuáles son el petitorio? ¿Cuáles son las demandas que tienen como movimiento, como articulación de movimientos? Mira, al momento del estallido de la crisis social, o sea, más que nada el estallido social, donde salieron las personas de forma masiva y pacífica, yo lo voy a recalcar, a las calles, nosotros, nos juntamos y coincidimos a nivel nacional. Primero era eliminar los toques de queda y devolver a los militares a sus cuarteles, porque eso era una acción ilegal del Estado. El Estado de manera ilegal estaba reprimiendo y tomando preso y atacando a las personas que solamente tenían restricción de movilización y de horario, y de reunión, perdón. Luego la idea fue manifestar que nosotros nos oponíamos a cualquier tipo de conversación del gobierno con los actores políticos y de las organizaciones civiles mientras hubiera militares en la calle. Y además exigíamos que estas conversaciones incorporaran a los actores sociales. O sea, no podía el gobierno conversar nuevamente entre cuatro paredes con un grupo pequeño que ya no es el 100% representativo, y no con las bases que son las organizaciones sociales. Se exigió la renuncia y se sigue exigiendo de Sebastián Piñera, porque él de alguna manera atentó contra la seguridad y la vida de las ciudadanas y los ciudadanos que salían pacíficamente a manifestarse. Y condenábamos la violencia irracional frente a las manifestaciones. Hoy en día, dentro de lo que es Unidad Social, y en ese momento nuestra postura era nueva constitución. O sea, la única manera de resolver esto a través de la voz y la participación de todas las organizaciones de base es a través del proceso constituyente, que involucra a los cabildos y las asambleas para llegar a una propuesta de nueva constitución.
Respecto de eso, es una demanda que todavía mantenemos y reforzamos. Luego vienen demandas de los sectores particulares, como de los trabajadores, por ejemplo, el colegio de profes respecto de lo que es educación, no más AFP, que tiene un petitorio claro, ANEF a través de los funcionarios públicos también tienen petitorios claros, y lo que hay que hacer ahora es, nosotros priorizamos, es mantener la presión respecto de la renuncia de Piñera y del proceso constituyente, que debe ser validado a través de un plebiscito. Por eso de repente se ha escuchado la palabra plebiscito. Entonces, hoy día, sintetizando, la principal demanda es el proceso constituyente. La nueva constitución y renuncia a Piñera. Yeah. O sea, nosotros no vemos en el presidente de hoy una claridad, o sea, él sale con una propuesta de reforma que no cambian nada. Es más, sigue avalando y dándole más poder y concentración a los empresarios. Con todas las reformas, entre comillas, que él plantea, no entrega soluciones para aquellas personas que no están llegando a fin de mes. O sea, si tú con 20.000 pesos no vayas a solucionar el problema de tu mes a mes, ya tienes deudas de más de 3 millones en los hogares chilenos en promedio. Tú con 20.000 pesos más no solucionas nada. Con no bajar, o sea, no subir el transporte tampoco soluciona nada. Hay que ponerle gratuidad a los estudiantes y al adulto mayor. O sea, mínimo. Francisca, pero eso no. siendo un poco abogado del diablo, pero también para que además la discusión y también la gente que nos escucha poder entender más, ¿por qué eso sería resuelto con una nueva constitución? Lo que pasa es que el proceso constituyente permite que las personas expresemos nuestras demandas, que quizás de alguna manera ya están puestas en la mesa, varias de ellas, por sectores productivos, pero hay algo que nosotros como pueblo chileno hemos dejado de hacer, y que es participar activamente en las juntas de vecinos, en los centros culturales o en otro tipo de organizaciones más temáticas, donde efectivamente podamos dialogar. Y el diálogo yo creo que también es parte del trabajo que busca esta Asamblea Constituyente, ir levantando demandas. De alguna manera yo siento que las organizaciones como la No Más AFP, como la ANEF, como la CUT, como el Colegio de Profes, como la Salud, como los estudiantes, que también tienen demandas muy categóricas y muy claras, han puesto sobre la mesa cosas, pero también hay que ir a buscar qué más hay, pero en un trabajo donde tú vayas recomponiendo este tejido social. Creo que eso es importante. Y ahí, otra más, leseando más. ¿Cómo? Porque en el fondo ya, una nueva constitución. Pero yo creo que el tema también que va a ser bien clave es que si esto logra avanzar, es cómo se construye esa nueva constitución. Porque en el fondo, si vamos a hacer un tema de que se va a haber un comité, en el fondo parlamentario y de expertos, que va a recoger todas estas cosas que ustedes conversaron, y nosotros vamos a escribir esta nueva constitución, me parece que eso podría llevar a que se termine cayendo en la misma, en una cosa encerrada entre los expertos, entre los políticos de siempre, y no construir, realmente acoger ese proceso que está surgiendo desde abajo y que está demandando un cambio profundo. ¿Cómo tiene que ser ese proceso para que...? Yo creo que si nosotros mantenemos el gobierno de Sebastián Piñera así tal cual, y con este cambio de gabinete que no cambió nada, un proceso constituyente va a caer en una simple votar a la basura en comisiones, lo hecho por la gente, y ellos van a resolver. Yo creo que uno tiene que creer en esta inteligencia colectiva, por ejemplo, de Unidad Social y de muchas otras organizaciones que no están en Unidad Social, que están por fuera, donde surja quizás la solución de cómo hacer valer eso. Yo creo que pasa por un diálogo, y pasa por, yo creo en la creatividad de todas las personas que de manera voluntaria están poniendo al servicio o a disposición de esta problemática sus expertise. Y yo creo que desde nosotros los que estamos en la calle, y de aquellos que puedan sumarse a los procesos que se vayan a plantear, podemos generar una validación real de lo que nosotros podamos lograr. Yo creo que yo en lo personal no tengo la receta, tampoco puedo atribuir que Unidad Social la tenga o la haya bajado, pero yo creo que sí está en un proceso. Hay historia que nosotros podemos recoger y replicar, pero también el momento actual involucra redes sociales, involucra muchas cosas, entonces hay que darle una discusión, pero no hay que desmerecer la creatividad y la inteligencia colectiva que hoy día nosotros sí podemos rescatar de esto.
Claro. ¿Cómo darle? Porque, claro, todo eso implica llegar a, en alguna medida, institucionalizar o avanzar hacia la institucionalización de demandas que han surgido en la calle. Y cómo eso les empuja a generar alianzas con partidos políticos, por ejemplo, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, que están por una nueva constitución. Mira, nosotros dentro de Unidad Social hemos tenido el debate, hemos tenido, las diferencias se han planteado, hay una desconfianza en la clase política real. Ya hay partidos que históricamente han tenido demandas que hoy día están en la mesa. Sin embargo, yo creo que también es importante que esos partidos estén, porque de alguna manera nosotros como Unidad Social podemos exigirle a ellos un ordenamiento. Es una manera, hay como un puente, entre comillas, una supervisión que uno podría ejercer. Nosotros, por ejemplo, en Concepción se definió que los partidos políticos pueden participar con voz, pero no en las vocerías. Los representantes de los partidos que estaban participando ahí como partido, de las vocerías y del voto de las vocerías. Por lo tanto, hay una estructura donde se valida, porque ellos están en estos momentos donde se dan las leyes, donde se discuten y donde se aprueban o rechazan. Claro. Y eso hay que mantenerlo hasta que no surja la opción de manera social ordenada, de manera consensuada, hasta donde lo más que podamos y podamos nosotros replicarlo. Siempre se ha buscado que este modelo tiene que cambiar, porque no es el modelo que está permitiendo que las personas vivan con buena calidad de vida. Pero ¿cómo lo cambiamos? ¿Así a raíz? ¿Así de una? ¿O vamos en un proceso? Eso igual es motivo de discusión. Sí, pues. Oye, Francisca, y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero una última, sí, para que se pasa muy rápido esta cosa. Que queríamos compartir, o sea, preguntarte, bueno, en el corto y en el mediano plazo, ¿cuál es la estrategia para empujar estas demandas por parte de Unidad Social? ¿Van a seguir movilizados, llamar a otro tipo de movilizaciones? ¿Cuál es la estrategia, digamos, para estos días que siguen? Bueno, nosotros hoy día adherimos como Unidad Social a la marcha que está convocando la Mesa de la Salud, el Colegio Médico, no, la Mesa de la Salud, a las 12:30 en tribunales. Y seguimos trabajando en los cabildos abiertos, asambleas abiertas, reuniones abiertas, como le quieran poner, donde nos juntemos las personas, las mamás, los hijos, las hijas, todos, a conversar. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué podemos hacer? Eso es un poco el cabildo abierto que se está generando, o las asambleas abiertas. Eso, la idea es mantenerlo. Para mañana miércoles nosotros tenemos el llamado a unirnos al llamado de huelga y paro productivo general nacional. El nombre es largo, sí. Que es todo el día, y una concentración en tribunales a las 11 de la mañana. También mañana hay una marcha, hoy día hay una marcha a las 5 del pueblo mapuche, que adhiere a las demandas, y mañana a las 5 de no a la ley Longueira. Nosotros de alguna manera vamos a también ir difundiéndolas, aunque no son organizadas por nosotros. Y queremos justamente para mostrar que esto es en paz y de manera pacífica, el domingo una sorpresa al aire libre, en la tardecita para la familia. Súper. ¿Qué vínculo han tenido con las universidades en este proceso? ¿Con centros de estudiantes, federaciones o con académicos en general? Mira, como esto es tan agitado, todas las organizaciones dentro de sus estructuras igual han hecho acciones particulares y se suman a las marchas masivas y algunas reuniones. En un inicio estaban todas las federaciones participando activos en las reuniones. Hoy día siguen, pero están desplegadas, ¿ya? Pero está la Federico Santa María, está la Universidad del Biobío participando, está la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y de la Católica Santísima de la Concepción ha venido gente, ¿ya? Han llegado, han estado. También están los secundarios. Están una organización feminista de secundarios que estuvo en un inicio y ahora se juntaron ahí porque necesitan muchas manos para hacer todo. Entonces tenemos una vinculación directa con ellos. Lamentablemente los tiempos, hay días en que han estado todo el día dando vueltas por la plaza. Entonces no hemos podido como articular, claro. Y de repente hacemos una reunión y están en la marcha. Entonces cuesta juntar a la gente un poco, pero han estado presentes y son un actor que gatilló. Pero más los estudiantes, ¿no? Los estudiantes. Claro. Tú te referías al... El resto de la universidad, así no aparece mucho, ¿no? Mira, hay una conversación con los académicos.
ellos han estado por detrás, por lo menos en la Universidad de Concepción. Había conversaciones que algunos de nosotros hemos tenido, de nosotras, respecto de ir adhiriendo, ya adhiriendo con algunas actividades, facilidades, porque aquí hay que ser realistas, o sea, igual nosotros se ha irrumpido en un proceso que estaba completamente programado hasta el 31 de diciembre, en cuanto a actividades escolares, universitarias, notas. Hoy día están, o sea, quizás no se ven en las calles, pero están trabajando para articular de alguna manera soluciones. Y eso igual es válido porque en la otra etapa que viene, de tratar de seguir y continuar de alguna manera, que se busca por algunas personas, están ellos tratando de ver cómo. Ahora, mientras no logremos realmente los objetivos, ya hemos logrado algunos, que se vayan, pero nuestro objetivo es otro. O sea, nuestro objetivo es que las demandas sociales tengan la prioridad a través de las bocas de las organizaciones sociales. Hoy estábamos conversando que vienen organizaciones de los derechos humanos. Imagínate todo lo que pasó anoche, que no había pasado. O sea, acá en Concepción hay una cantidad de desmanes, entonces, yo no sé, nosotros como unidad social rechazamos categóricamente la violencia y los desmanes ocurridos porque somos personas al fin y al cabo, y dentro de los establecimientos trabajan jefes de familia y jefas de familia. Creemos que aquí hay una manipulación que no viene desde las personas que legítimamente están manifestándose, y por lo mismo hacemos un llamado a participar de manera pacífica en las marchas, que fue el origen, y detengamos a los que están generando desmanes. Súper. Bien, muchas gracias, Francisco, por la conversación. Que esclarece un poco hacia dónde está yendo el movimiento hoy día, los movimientos o las agrupaciones de movimientos más importantes en este escenario. Sí, así que muchas gracias nuevamente, y bueno, vamos a terminar con una última canción. No sé si quieres decir algo antes, Alexander. No, dale. Vamos a terminar con una última canción, El fin de la infancia, de Café Tacuba, que nos habla acerca de esta posibilidad de pensarnos por nosotros mismos. En Radio UPB hemos presentado Transformación Social y Territorio, un programa de conversación con los académicos Felipe Saravia y Alexander Panés sobre procesos de cambio social y su vínculo con los territorios. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio UPB ni nuestra